En este relato se eliminaron todos los términos que se pueden entender como agresivos y dañinos, y que fueron parte de los hechos ocurridos realmente en el pasado, y que son señalados en los textos bíblicos y otras fuentes confiables. El objetivo de esta modificación es eliminar el conflicto de las creencias de personajes bíblicos, que fueron parte de la creación humana. Solo se busca contar un poco más de esta historia, ya que siempre se cuenta como fábula y deja la impresión que no fue real. La historia de Adán y Eva es la más conocida en todo el mundo, y se cuenta que se trataría de los dos humanos, creados por Dios, en el origen de todo, y que fueron resguardados en un lugar llamado Jardín de Edén. Pero esa historia al parecer no es del todo correcta. Una vez más veremos que es posible comprobar, como la historia que se ha contado por miles de años, tiene fragmentos perdidos o simplemente omitidos. Ya que aquella historia deja afuera a una mujer, una primera mujer, una creada de la tierra al igual que fue creado Adán. Esta primera creación se llama Lilith. Hay que tener en cuenta que la incorporación de Lilith al imaginario cristiano no comienza hasta el siglo XIII. Al haber escasa mención de ella en la Biblia, no es representada ni tenida en consideración, y es en ese momento que tienen influencia los traductores de la Biblia, y el contacto con los judíos de la diáspora hace que se empiece a incluir en el relato su existencia. Y para entender qué dicen estos textos, debemos revisar aquellas citas que nos ayudaran a comprender quién fue Lilith. Lo primero que debemos considerar es que en el arquetipo con representaciones de la creación, Lilith es la figura de la serpiente con busto. Entonces desde aquí que se considera a Lilith como un demonio, solo por tratarse de la primera mujer, que por no estar en acuerdo con Adán y retirarse del Edén, se le considera como una entidad negativa. Sumado posiblemente a malas traducciones y el desconocimiento, se termina por distorsionar su nombre y significado. Pero no es apropiado quitarle el peso o importancia a su creación, ya que como veremos en estos relatos, el creador, Tetragrámaton, dio un poder a estos humanos originarios, y no sabemos cómo esto se puede mantener en el tiempo y los siglos hasta hoy. Entonces, revisemos los textos. Hay 3 libros que sustentan la existencia de Lilith. Estos libros son la Biblia tradicional cristiana, el Antiguo Testamento y los libros hebreos. La Biblia tradicional hace pocas menciones sobre Lilith. En Isaías 34:14 se señala que Lilith nació del vacío. La cita dice lo siguiente: los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro, también allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Entonces en esta primera cita ya se nombra a Lilith. Veamos cómo las siguientes citas nos aportarán más información. El siguiente libro es el Antiguo Testamento. Aquí encontraremos más referencias y fragmentos que hablan de Lilith. Génesis 1:27. Este dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fecúndense y multiplíquense. Según los textos, aquello ocurre en el 6º día de la creación, ya que en el 7º día, Dios descansó. El relato continúa y señala lo siguiente: al hombre que había formado, Dios lo puso en el Edén. Después en el relato hebreo señala que: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces queda la primera pregunta: ¿qué pasó con esa hembra creada el 6º día? También existe una lectura no oficial que señala que quizás Dios, al comienzo, creó 2 Evas para que Adán las fecundara y se multiplicasen. Pero que por motivos que ya veremos, a Adán no le gustó la primera, y Dios permitió que solo quedara la Eva, que se amoldó mejor al propósito original. El alfabeto de Ben Sirá
es otro libro que narra la existencia de Lilith, y lo cuenta por medio de una historia. Lilith es la protagonista del episodio que narra que cuando Ben-Sira acudió a atender al hijo enfermo del rey, Nabucodonosor, de Babilonia, inscribió un amuleto con los nombres de los 3 ángeles de la salud: Senoi, San-Senoi y Semangelov. Cuando Nabucodonosor le preguntó quiénes eran, Ben-Sira le contó la historia, que dice así: Dios, un poco después de crear al hombre, Adán, y a la mujer, Lilith, ellos empezaron a discutir. Lilith le decía a Adán: no me acostaré abajo. A lo que Adán responde: no me acostaré abajo, sino arriba, ya que tú solo eres digna de estar en la posición inferior mientras que yo, en la superior. Luego Lilith dice: nosotros dos somos iguales, ya que ambos fuimos creados de la tierra. Cuando Lilith se dio cuenta de que no iban a llegar a un acuerdo, pronunció descaradamente el nombre del tetragramatón, las sílabas sagradas del inefable nombre de Dios, y se fue volando por los aires. Adán se paró en oración ante su Creador y dijo: Señor del universo, la mujer que me diste huyó de mí. Dios envió entonces a 3 ángeles a decirle a Lilith que si no volvía, su descendencia disminuiría todos los días. Lilith, sin embargo, se rehusó, y les dijo que volvería su venganza sobre los hijos adamitas descendientes de Adán y Eva. Pero les juró que cada vez que viera en los bebés los nombres o imágenes de los ángeles en un amuleto, no les haría daño. Pero existe otro relato de la historia donde también Lilith es referida. Y esta mención está en la Epopeya de Gilgamesh. Esta es la obra épica escrita, más antigua, y en el relato Árbol Ulupu, que es un poema épico sumerio encontrado en una tablilla en Ur, que data aproximadamente del 2000 a.C. Este poema trata sobre la historia de un árbol, llamado Ulupu, que fue plantado en la ribera del río Éufrates. Una fuerte ventisca arranca el árbol de raíz, siendo arrastrado por el gran río Éufrates. Casualmente estaba allí una mujer, rezando al dios Anu y Enlil. Esta mujer era Inanna. Ella decide recoger el árbol del río. Esta joven divinidad sumeria se llevó el árbol a Uruk para plantarlo en su jardín sagrado. Quería hacerse un trono de madera. Pasaron 10 años y el árbol engrosó, pero su corteza no se abría. Para su sorpresa, este árbol tuvo una serie de huéspedes. Una serpiente que no puede ser encantada, el pájaro hindú Ansu, que puso un nido en la copa del árbol, y una doncella demonio llamada Lilith. Inanna, asustada, empezó a llorar, y le pidió ayuda a su hermano gemelo Utu. Pero el dios del sol, Utu, se niega a ayudarla, así que decide pedirle ayuda a su hermano sagrado, el rey Gilgamesh, quien decide ayudarla. El poderoso rey de Uruk golpea a la serpiente que no puede ser encantada. Luego el pájaro, Hindú, salió volando del nido con sus pequeños. Y por último, Gilgamesh destruye la casa de la doncella demonio Lilith. El poema sumerio acaba con un final feliz. Gilgamesh talló un trono y un lecho con el tronco del árbol para la diosa Inanna. Muchos historiadores comentan que el árbol Ulupu era un sauce. Recuerda mucho al árbol bíblico del bien y el mal. Entonces, Lilith realmente existió y se le asocia con el mal. Y sus orígenes oscuros se encuentran en la demonología babilónica, donde se usaban amuletos y encantamientos para contrarrestar los poderes siniestros de este espíritu alado, que se aprovechaba de las mujeres embarazadas y los bebés. Luego tenemos relatos, hallados en los rollos del Mar Muerto. Estos textos son los textos bíblicos más antiguos encontrados, hasta ahora. Y en ellos, Lilith aparece también en la canción para un sabio, un himno, posiblemente utilizado para exorcismo. Luego de esta última interpretación, aparece Lilith como parte de los relatos en la era medieval. A pesar de que ella ya había estado viva en la imaginación de la región, al menos 1,5 milenios antes de que se empezara a escribir la Biblia. El relato de Lilith
Luego emigró al mundo de los antiguos hititas, egipcios, israelitas y griegos. Eso explica, probablemente, que en el libro de Isaías aparezca sin ninguna presentación. Una muestra de que el escritor confiaba en que los lectores la conocían. Recordemos que, en el Talmud, alrededor de 500 a 600 años, después de Cristo, esa Lilith, de cabello largo y alas, y encarnaba las prácticas sexuales. Definitivamente la existencia de Lilith es innegable. Si bien los relatos son diversos, queda muy claro que Lilith fue la primera esposa de Adán. Sin embargo, es difícil saber mayores detalles de cómo se desarrolló la mitología de Lilith como demonio. Pero es posible que las versiones más imaginativas de la mente humana, que usando las amenazas de Lilith sobre los infantes, ayudaron para crear una leyenda repleta de demonios en su nombre. En el Diccionario de Deidades y Demonios de la Biblia, se narra lo siguiente. 34:14. Y se encontrarán las criaturas del desierto con los chacales, la cabra que llama compañero, Lilith descansa, y encontrará reposo. Allí anidará el gran búho, y ella pondrá huevos, y eclosionará y se reunirá bajo su nombre, los halcones también se reúnen, todos están con su pareja. El historiador Rafael Patai escribe que las fuentes más antiguas afirman claramente que tras el refugio temporal de Lilith, en el Mar Rojo, mencionado también en leyendas de los judíos de Louis Ginsberg, Lilith volvió con Adán y engendró hijos con él. Sin embargo, en el Zohar, se dice que Lilith tuvo éxito en engendrar descendencia de Adán durante su breve experiencia sexual. Lilith deja a Adán en el Edén, ya que no es una buena esposa para él. Luego vuelve para forzarse sobre él. Sin embargo, antes de hacerlo se une a Caín y engendra numerosos espíritus y demonios. Según Gershom Cholem, el autor del Zohar, el rabino Moisés de León, era consciente de la tradición popular de Lilith. También era consciente de otra historia, posiblemente más antigua, que pudo ser conflictiva. Según el Zohar, dos espíritus femeninos, Lilith y Naamach, encontraron a Adán, desearon su belleza que era como la de un disco solar, y yacieron con él. El resultado de estas uniones fueron demonios y espíritus llamados las plagas de la humanidad. La explicación adicional era que a través del propio pecado de Adán, Lilith le superó contra su voluntad. Y para terminar, se señala que la primera fuente medieval en mostrar a Adán y a Lilith al completo fue el Midrash Abkir. Este fue seguido por el Zohar y las escrituras cabalísticas. Se dice que Adán era perfecto, hasta que reconoció su pecado o el fratricidio de Caín, que es la causa de la llegada de la muerte al mundo. Él se separó entonces de la Santa Eva, duerme solo, y ayuna durante 130 años. Durante esta época, Lilith, también conocida como Pisna, deseó su belleza y fue a él, contra su voluntad. Finalmente podemos entender que la abundancia de citas bíblicas, relatos, poemas e investigaciones dan crédito a la existencia de Lilith, efectivamente como la primera mujer de Adán, que ésta tuvo hijos con su esposo, que se alejó del Edén, que hizo su familia, lejos de aquel lugar. Desde entonces considerada como una amenaza al plan original de humanos protegidos por el Creador, su existencia perduró pero que también tuvo descendencia. Eliminamos de esta revisión los cuentos, fábulas, mitos o leyendas, que muestran a Lilith como un demonio, al igual que sus hijos. Si fue cierto o no, es materia para otra revisión de la verdad oculta de nuestros orígenes.